Buenísimos días a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Cerebrito Quitado. Y este es el especial de cierre de temporada, donde vamos a tener un episodio que se va a dividir en dos partes. Parte 1, el TDAH o el ADHD en inglés y los medicamentos. Y parte 2, la salud mental, la ansiedad y la medicación. Y para ambos episodios contamos con un invitado muy especial, el doctor José Mantilla Rivas, quien es psiquiatra de niños, adolescentes y adultos. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Hola, doctora Pau, mucho gusto. Gracias por la invitación. Sí, claro que sí. Este podcast, les recuerdo a toda nuestra audiencia, es un espacio donde hablamos de desarrollo infantil, la salud mental y el cerebro de nuestros niños, sin complicarlo tanto, pero sin perder la ciencia. Y está dedicado especialmente a los padres, cuidadores, educadores y profesionales que quieren entender muchísimo mejor el cerebro de sus hijos o sus estudiantes o pacientes y tomar mejores decisiones informadas para poder acompañarlos en el camino de su neurodesarrollo. Y hoy tenemos obviamente un episodio muy especial que hemos venido preparando para ustedes por ya bastantes semanas, porque de las preguntas, de los temas que más llegan a colación en consulta externa, y es el tema obviamente del TDAH y los medicamentos. Entonces hoy queremos, con el cierre de temporada, tocar este tema que genera muchísimas preguntas, muchas emociones, muchas dudas en los padres de familia, en educadores, en cuidadores, y siendo honestos también, José, también muchos mitos. Y creo que este espacio lo vamos a desarrollar precisamente para hablar un poco sobre un poquito de todo, ¿verdad? Entonces, Me gusta mucho. Cierto, es un tema muy necesario, como lo hemos conversado. Te cuento que de mi parte, cuando realizo una evaluación neuropsicológica y comparto los resultados con la familia, muchas veces la conversación más difícil no es el diagnóstico como tal, sino lo que viene después, ¿sabes? Y muchas preguntas se vuelven muy frecuentes. Por ejemplo, mi hijo necesita medicamento, los medicamentos pueden cambiar la personalidad, se puede volver dependiente mi hija a estos medicamentos, ¿será que estoy tomando la decisión equivocada como padre o madre de familia? Y creo que por eso quisimos guiar este episodio hoy a alguien a que dedica su vida, profesionalmente hablando, precisamente a ayudar a familias a navegar estas decisiones. Y para eso el doctor José Mantilla Rivas nos acompaña hoy. Un poco de introducción sobre ti, José. El doctor Mantilla Rivas se formó inicialmente en Colombia y posteriormente completó su entrenamiento en psiquiatría general y psiquiatría infantil y de adolescentes en los Estados Unidos. Además de manejo farmacológico, el doctor Mantilla también integra psicoterapia, entrenamiento de habilidades ejecutivas, medicina del estilo de vida y el trabajo colaborativo con las familias y profesionales. Quisiera saber un poco, José, ¿cómo llegaste a la psiquiatría? Yo llegué por pasión y un poco por equivocación. Yo quería ser músico y empecé la universidad haciendo como una doble titulación entre música y medicina. Y cuando estaba en medicina en Colombia son 12 semestres, o sea, 6 años. Y en mi cuarto año de medicina me tocó decidir entre si me iba de gira o si me iba a hacer turnos en una institución. Y yo dije, no, me siento más emocionado por hacer turnos y dejé la música al lado y me dediqué a la medicina. Y ese mismo semestre, en Semana Santa, yo no tenía mucho plan y entonces me encontré con uno de los psiquiatras del hospital y me hice amigo de él y le dije, ay, ¿usted pacientes en Semana Santa? Sí, yo estoy de turno, y me volví amigo de él y desde octavo semestre hasta que me gradué yo hacía turnos con este psiquiatra. Ahí en la Claro, y Fundación ahí como Santa que Fe. empezó tu pasión por la psiquiatría. ¿Y Ujú. qué instrumento tocabas o te interesaba? ¿Te Guitarra, gustaba? La guitarra, guitarra. guitarra jazz. Tú sabes que yo también toco guitarra acústica desde que tengo 5 años. Estaba en el coro de la iglesia de San Andrés, que es la isla donde yo crecí, y era parte del coro. Tocábamos todos los domingos y teníamos también como una pequeña agrupación de diferentes tipos de ritmos y tocábamos a veces música flamenca, Wow. música también religiosa, porque pues tú sabes que Colombia es un Así país empezó la altamente música, ¿no? No, y católico, pero además siempre la música empezó así, Bach empezó así, la notación musical. todo Ujú. fue como la parte religiosa, sí. Pero sabes que me causa curiosidad también saber un poco sobre tu vida y esa dualidad entre la medicina y la música, porque de hecho la música está muy impregnada en la parte de la rehabilitación, de la línea de rehabilitación. De hecho, yo estuve en un congreso hace
6 años ya, porque fue como en el 2000, no, 8 años. Dios mío, cómo pasa el tiempo. En el 2018, en un congreso de rehabilitación en Harvard, y me acuerdo que para esa época estaban empezando a introducir la música para la rehabilitación terapéutica física de los pacientes que habían tenido trauma craneoencefálico, que habían tenido algún tipo de infarto. Y utilizaban los tempos para poder ayudar a los pacientes a desplazarse y contar los pasos. Me pareció magnífico, o sea, la manera como lo integraban. Hoy debe estar un poco más desarrollado ese campo. Pero, José, cuéntame, ¿qué te apasiona del trabajo con niños y adolescentes y obviamente también adultos en cuanto a la psiquiatría? A mí lo que más me apasiona es que el trabajo es una colaboración. Yo no estoy como médico diciendo esto es lo que te va a arreglar, sino que yo siento que en el trabajo de salud mental el espíritu que tenemos todos los que trabajamos y siempre que nos reunimos el espíritu de NeuroKids es el mismo, es de colaboración, es de cómo encontramos qué te funciona a ti como individuo y cómo puedo yo con las fortalezas, dificultades que tengo contribuir a lo que es importante. Y es un proceso que es como de investigación, ¿no? Es un proceso de preguntas, de hacer buenas preguntas, de hacer hipótesis, de probar las hipótesis juntos. Y eso es lo que más me gusta, que no hay un día que sea repetitivo, todos los días son diferentes. Claro. Y también nosotros decimos, por ejemplo, en neuropsicología que no hay un niño con un diagnóstico que sea exactamente igual al siguiente, ¿no? Y eso es algo que también me gusta mucho de tu enfoque, y es que no ves el medicamento como la única herramienta, sino como una herramienta de apoyo, pero ves al niño desde su singularidad, o al paciente desde su singularidad y desde su potencial. Me gusta mucho, perdóname doctora Pau, me gusta mucho que hayas dicho el niño, porque es que uno en medicina se enfoca mucho en eso, ¿no? ¿Cuál es mi paciente? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el problema? Pero uno a veces da un paso atrás y uno dice, venga, ¿y el tratamiento cuánto tiempo social está quemando? ¿Cuánta cosa? Y porque uno como sacamos a esta persona y pensamos que es un niño, que también quiere jugar, tener amigos, 100%. Familia, intereses. 100%. Sí. Y eso hace que veas el medicamento como una posible herramienta dentro de un plan mucho más amplio, considerando todos los otros factores psicosociales que son igual de importantes. Porque obviamente el 100%. Medicamento lo vemos, y ahorita vamos a profundizar un poco más sobre eso, lo vemos como la solución a un problema específico, pero no sabemos, primero, qué está dejando de hacer el niño a causa de ese posible medicamento que esté tomando, hasta qué punto ese medicamento es el correcto, la dosis correcta. Ese medicamento también puede llevar, como hablábamos antes de empezar a grabar, a que haya la necesidad de otro medicamento de apoyo. Y muchas veces estas conversaciones son difíciles de tener con los papás. Entonces creo que esa visión ayuda a que los papás también se sientan mucho más tranquilos, cómodos también, y que confíen, ¿sabes? Que confíen mucho en la visión de un médico como tú, de un clínico como tú, para que entienda realmente a su hijo dentro de su singularidad y su contexto, ¿no? Porque, como tú ya sabes, la salud mental rara vez se resuelve con una sola intervención. Es un conjunto de cosas, ¿no? Muy de acuerdo. Y profundizando ya en el tema específico con el TDAH, quisiera empezar con una pregunta que escucho prácticamente todas las semanas. Si un niño necesita medicamentos para el TDAH, ¿significa que los papás están haciendo algo mal o que hicieron algo mal? Fíjate, esa pregunta también en todas mis consultas es la pregunta que siempre llega de una manera u otra, ¿no? A veces es explícita y muchas veces es implícita, ¿no? La culpa que yo siento que en muchas comunidades, y mi opinión en la comunidad latina un poquito, es de como padre mi responsabilidad es mi hijo. Y sí, pero no. Como que es como si mi hijo tose cuando tiene gripa, eso no es culpa tuya, papá o mamá, ¿no? Pero siempre hay mucho sentimiento de culpa y me parece muy bonito empezar por ahí, porque muy bonito y muy útil, porque fíjate, desde el punto de vista médico, el estudio de TDAH más grande que se ha hecho, el MTA, que comparó personas con medicamentos y personas con medicamentos más terapia y personas con terapia, solamente sin medicamento. Y lo que encontró es que personas con medicamento, independiente de la terapia, muestran mejores resultados en ADHD. Y eso se sabe, hizo un estudio en varios estados de Estados Unidos y los follow-ups son 15 años, ¿no? Sí.
Y para mí lo que eso demuestra es que hay personas que necesitan un medicamento independiente de la terapia, porque son personas que iban a centros académicos y recibían parent management training y todas las cosas elegantes. Y si bien la terapia en los follow-up studies demostró que ayuda mucho en el apoyo, en la autoestima, que es algo muy importante para cualquier ser humano, también demostró que hay un rol específico para los medicamentos en muchas personas. Claro, y tengo dos comentarios que hacerte como de seguimiento de un comentario sobre este estudio que es uno de los más importantes como mencionas. El primero que me parece que es interesante es que cuando hablamos de medicamento, nadie cuestiona tanto otros tratamientos médicos. Es decir, si tú vas al médico y de repente tu hijo tiene problema de asma y le prescriben albuterol, nadie se va a preguntar, bueno, ¿será que es mi culpa que el niño necesita albuterol o será que hice algo Muy de mal? acuerdo. ¿Sabes? O sea, y es como que tú lo ves automáticamente algo necesario. Y creo que parte también de la falta muchas veces de concientización y de entendimiento sobre qué es el TDAH. Creo que de ahí viene un poquito la problemática, porque tendemos a pensar que el TDAH es un problema de conducta. Y lo que sucede realmente es que el problema de conducta es secundario a lo que causa el TDAH y cómo se manifiesta en el cerebro del niño. Por eso es que no todos los niños con TDAH tienen un problema de conducta. Algunos son simplemente muy inatentos, otros pueden ser muy impulsivos, otros inclusive pueden tener desregulación emocional y conductual que afecta, por ejemplo, su funcionamiento social, mientras que otros son el típico, lo que llamamos ejemplo de libro hiperactivo, desorientado, desconcentrado, inatento. Entonces, creo que el entendimiento sobre el TDAH siendo un trastorno neurobiológico que tiene una base neuroquímica en el cerebro es el primer paso, así como por ejemplo entendemos que el asma puede ser un problema respiratorio o entendemos que la diabetes puede ser un problema metabólico. No lo vamos a... y que eso causa que tengamos otro tipo de secuelas en nuestra conducta, no lo vamos a calificar como un problema de conducta, pues originalmente. Entonces eso es lo primero que va como al comentario que hiciste sobre la tos, que me pareció bastante oportuno. Pero cuando hablamos de salud mental aparece inmediatamente la culpa. Y me parece también importante como mencionar lo que dijiste sobre el estudio más grande que se ha realizado y cuáles son esos datos. Y si bien sabemos obviamente que el medicamento por sí solo es efectivo y en niños mayores de 6 años, en la gran mayoría, no sé que los síntomas sean muy, muy fuertes, la gran mayoría, esa es la primera línea de acción, de tratamiento en el TDAH, siempre nosotros recomendamos en pediatría acompañarlo de terapia como un suplemento, porque en cierta población lo que queremos es que los niños logren, ya teniendo un sistema regulado, ¿va? Un sistema que puede estar más abierto a aprender, un sistema que puede estar más abierto a tener autocontrol y autoinhibición de su conducta y de la atención, que ese niño pueda y logre luego poder digerir y poder codificar lo que aprende en terapia. Ya muchas veces los padres me preguntan, bueno, pero si yo tengo nada más en terapia, la terapia no funciona. Claro, no funciona porque ¿cómo tú haces que un cerebro aprenda sobre mecanismos de manejo, estrategias de abordamiento para la desregulación emocional, para la inhibición, para la impulsividad, para las funciones ejecutivas, si tienes a un cerebro que no está regulado? Tienes que primero regularlo, ¿sabes? Y luego, entonces, ayudarte y apoyarlo con la terapia, que es lo que también ha presentado muchísima evidencia científica en cuanto al abordaje para niños, sobre todo de 6 años en adelante. De acuerdo. Un paciente me lo dijo a mí y yo una vez le prescribí, era un paciente, era mayorcito, era adolescente y tenía ADHD, nos lo diagnosticaron, súper inteligente, una persona súper inteligente. Y nos vimos al mes y me dijo, doctor, ya el medicamento buenísimo, ya me puedo concentrar, ya puedo poner atención, pero no sé qué hacer con esto. Me puedo sentar y poner atención en clase, pero al momento de que me dejan una tarea o un trabajo, ¿cómo hago este trabajo grande y cómo puedo hacer las tareas chiquitas para terminar el proyecto? O ya que puedo poner atención, ¿cómo pongo atención de manera productiva para tomar los apuntes? Que eso es algo que no había hecho por años, ¿no? Y es lo que dices, como
no es o medicamento o terapia, sino cómo utilizamos estas herramientas para que la persona tenga el desenlace que desea. De acuerdo. Y creo que, como te digo, reiterando el mensaje de que parte del problema es que durante años hemos confundido síntomas neurobiológicos con problemas de carácter o de disciplina o de motivación o conductuales. Y en la cultura latina no estamos exentos porque todo el tiempo escuchamos es que el problema es de conducta, ese niño lo que está es malcriado, ese niño lo que necesita es un buen castigo, ese niño no lo han criado bien o lo dejan hacer lo que le dé la gana. Y claramente, obviamente, estamos enfrentando a diferentes épocas, diferentes generaciones con diferentes creencias, en donde ya nuevas generaciones hemos podido aprender un poco más sobre cuáles son estas afectaciones a nivel conductual y a nivel de neurodesarrollo, en que realmente muchos de estos síntomas y padecimientos no los controlan los niños, ¿va? Y crecen además con estos síntomas y se convierten en adultos que muchas veces terminan siendo diagnosticados, y tú sabes esto más que yo, diagnosticados en la adultez. Entonces, ¿por qué? Porque cuando los esposos, ¿no? Las esposas usualmente me llegan a mí, esposas y esposos. Sí. No pone la cosa, no termina los trabajos, yo le hago y organizado, todo se le olvida. Sí, ajá, 100%. Y es igual con mi hijo y, ¿sabes? Me parece muy bonito porque los papás me parece que son quienes más sufren de esa conversación. Porque los papás, yo estoy seguro que tú lo ves también, los papás ponen límites, ponen estructura, ponen... Sí. Y aún así cansa mucho, ¿no? Cansa mucho. Claro. Y hay varios estudios que han demostrado. Hay el strain que pone en el matrimonio, criar chiquitos con TDAH, es significativo. Significativo. Con TDAH o con cualquier, digamos, trastorno del neurodesarrollo, unos más que otros, porque obviamente unos son más permanentes que otros, pero sí hay un factor muy importante que es la fatiga del cuidador. De hecho, han habido estudios y yo formé parte de un estudio que habla sobre esto, sobre cuidadores en México. Era específicamente sobre pacientes que habían sufrido trauma craneoencefálico y lo que eso significa para la secuela de los niños más adelante, sobre todo cuando son moderados o leves, de que muchas veces es como una afectación invisible, y entre ellas existe el TDAH secundario a un trauma craneoencefálico, y cómo los familiares y los cuidadores terminan llevando una carga de cuidado y de estrés que terminan enfermándose, o sea, que puede afectar como ellos consideran el cuidado, que tanto cuidan, su pertenencia al núcleo familiar, se distancian también emocionalmente muchas veces de la pareja, o inclusive pueden desarrollar sentimientos como de rencor, ¿sabes? Como de resentimiento hacia la relación parental, ¿no? Por lo que están viviendo. Entonces es de mucho cuidado, no solamente el niño sufre, también obviamente los padres. Y creo que esto es un buen momento para saltar a la siguiente pregunta, que es algo que también nos llega muchísimo en consulta, me imagino que también a ti te la hacen bastante, y es este miedo que tienen los padres de familia de que los medicamentos van a cambiarle a sus hijos, van a cambiar quiénes son, van a cambiar esa chispa que tienen o esa personalidad arrolladora, o van a volverlos más tímidos o más inhibidos. Entonces, esa preocupación creo que es la número uno, aparte de la dependencia, ¿no? Y siempre el statement es, no quiero que mi hijo deje de ser él. ¿Tú cómo lo abordas que es lo más importante, ¿no? Yo siento que sí, y yo personalmente, cuando me encuentro en ese problema, también reflejo la situación en la que estamos. Fíjate que en mi experiencia, el paciente tiene dificultades como me cuesta hacer amigos, o me cuesta sentirme bien porque yo estoy haciendo mi esfuerzo más grande para poner atención, para hacer mis tareas y no puedo. Y eso también cambia la personalidad. O sea, mi punto de vista y es que crecer de una manera donde el mensaje es no puedo, así lo intente mucho, eso también hace cambios neurobiológicos a nivel cerebral y a nivel de personalidad. Primero. Y lo segundo es, los medicamentos sí se prescriben de una manera que es inteligente, basada en evidencia y en colaboración con papás, con el paciente principalmente y con los profesores. No cambian la personalidad, y cuando pasa es un efecto adverso, y si es un efecto adverso se cambia el medicamento o se cambia la dosis, o en this day and age lo que hay son medicamentos y lo que hay son opciones, no es como ir a un menú y decir yo quiero y hay una opción.
entonces la gran mayoría de pacientes encuentran alguna opción que les funciona. De acuerdo, 100%. Entonces el mensaje, creo que te escucho, es que un tratamiento adecuado no debería cambiar quién es tu hijo. Y si lo está cambiando, entonces hay que explorar otras opciones, porque quizás no es el medicamento adecuado o puede no estar prescrito en las dosis adecuadas. Y tú sabes algo, a mí me recuerda muchísimo a mi profesora, una de mis profesoras de farmacología, que decía que uno tiene que empezar despacio e ir despacio con los medicamentos, ¿sabes? O sea, tú empiezas primero con una dosis baja y vas monitoreando y vas viendo cómo el paciente reacciona, porque así le puedes dar espacio a ver si hay síntomas secundarios que van saliendo 100%. a flote, por ejemplo. Y al contexto, ¿no? Al contexto. Correcto. Por ejemplo, con el tema del TDAH, específicamente hablando de este tema, muchas veces lo que yo veo en práctica es que los estimulantes, y sabemos que para tratamiento del TDAH, los estimulantes tienden, por su clase y por la manera como el cuerpo los metaboliza, ¿va? Tienden a tener un cierto patrón de efectos secundarios, que lo sabemos y los hablamos con los pacientes, que pueden ser, por ejemplo, pérdida de apetito, que pueden incluir, por ejemplo, dificultades con el sueño, que pueden incluir irritabilidad, que pueden incluir a veces comportamientos más agresivos. Entonces, cuando uno va despacio, uno logra ver como ese punto clave, ¿sabes? Ese sweet spot, en donde ya tú ves que está beneficiando al niño, pero si le subo, entonces se me va a incrementar la ansiedad, se me va a incrementar la irritabilidad, se me va a incrementar el problema de sueño. Entonces tengo que quedarme ahí, o si esa es la dosis mínima y tiene todos esos síntomas, entonces tengo que complementarle con otro tipo de medicamento para abordar esos síntomas. O de intervención, sí. Y como en la cita primero, y eso es súper importante, en la primera cita decir, este es el diagnóstico y esto es lo que esperamos del medicamento, esto es lo que no esperamos del medicamento. Si estas cosas pasan con el medicamento, esto no debería pasar, porque en adultos lo veo un montón, que yo veo pacientes con TDAH que asumen que el efecto del medicamento es el efecto estimulante. Pero los estudios han demostrado que de hecho ese efecto con el tiempo se pasa y las personas no lo sienten, pero el efecto en concentración, el efecto en habilidades de control de tiempo, de control de las tareas, sí persiste con el tiempo, ¿no? Y muchos adultos llegan a la consulta y me dicen, no, es que el medicamento ya no lo siento, ya no es efectivo. Y cuando llegan así, uno siempre tiene que pensar cómo estamos viviendo el efecto, ¿no? Correcto, porque si en ese momento llegas a incrementar la dosis pensando que realmente no tiene un efecto en el paciente, entonces estás subiendo como ese threshold, ¿sabes? En donde ya después... Exactamente, están causando efectos adversos. Los adversos, correcto. Y el problema es lo que estabas diciendo, ¿no? Sueño, o sea, el efecto es después no duermen y después como no duermen y no comen, uno cómo se concentra si no está comiendo y cómo tienes energía para ser quien eres, para tener... Entonces me gusta mucho lo que estás diciendo, ¿no? Es empezar el tratamiento de una manera que tiene sentido. Y se puede generar además como este círculo vicioso en donde, sobre todo con los estimulantes, que yo sé que es algo que a los papás los preocupa, por eso hablo bastante de ello. Sí, de acuerdo. El tema. De acuerdo. Y me gusta mucho porque hay muchos mitos. Los estimulantes están llenos de mitos en redes sociales, también el ADHD, y uno ve un montón 100%. De ideas y a mí me parece muy bueno hablar abiertamente. Y es interesante porque muchas familias, José, se sorprenden cuando escuchan que los medicamentos para el TDAH no solamente no es el mismo para todos los niños, sino que está entre los tratamientos más estudiados en toda la medicina pediátrica. Tenemos 100%. Décadas de investigación y seguimiento, así que no estamos hablando de algo experimental, simplemente como que vamos a probar para ver qué pasa, ¿sabes? Y creo que también es importante recalcar algo como para cerrar esta pregunta y pasar a la siguiente. Es el tema de que cuando la medicación funciona adecuadamente, solemos escuchar comentarios como, ahora puedo terminar una tarea, ahora puedo escuchar sin frustrarme, o el padre de familia lo describe sobre su hijo, ahora puedo mostrar todo lo que sé, o puedo sentirme inclusive más cómodo con mi conocimiento, inclusive más capaz, porque también una de las quejas que nosotros la autoestima. sentimos y vemos en terapia, inclusive cuando estamos administrando pruebas de aprovechamiento o pruebas cognitivas de desempeño, vemos
mucho manifestado en niños con TDAH la internalización del no puedo, no sé cómo hacerlo, no, yo no sé eso, es muy difícil, no puedo. Y de repente inclusive vemos una tendencia a darse por vencido mucho más rápido de lo que realmente su capacidad cognitiva tiene para dar. En donde yo a veces, por ejemplo, hacemos algo que se llama probar límites. Entonces me dicen, por ejemplo, no sé. Yo le digo, bueno, si tuvieras que adivinar, ¿cuál sería tu respuesta? O sea, asumamos que no sabes cuál sería tu respuesta. Y yo creo que en el 70% de los casos responden correctamente cuando adivinan. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sabían la respuesta como era, pero no estaban seguros de su habilidad. Entonces necesitan un poquitico como de empuje, ¿sabes? Como de apoyo, como de support, para poder sentirse capaces. Y ese tema de la capacidad para mí es un punto clave en la crianza y tiene que empezar desde temprano. O sea, tipo yo, por ejemplo, con mi hija de 3 años y medio, yo todo el tiempo le estoy inculcando frases positivas sobre sí misma. O sea, cuando me dice, por ejemplo, no puedo, mi respuesta es, sí puedes hacerlo. Necesitas ayuda, mamá te puede mostrar cómo hacerlo, pero tú sí puedes hacerlo. Porque entonces el no puedo se internaliza como yo no sé y luego se pasa a no sirvo, ¿sabes? O sea, valgo menos. No me puedo mover de acá, ¿no? Es una cosa estática. No puedo, es un punto, es un full stop, pero no tiene que ser. 100%. 100%. De acuerdo. Y eso me lleva obviamente a tema o a la siguiente pregunta. Pero antes de eso, una de las anécdotas más wholesome que tengo, un chiquito también, 6, 7 años tenía en el momento, y el problema de él en el ADHD, o sea, en el colegio no le iba tan bien y eso, pero él me decía, mis amigos, yo quiero escuchar lo que ellos me dicen, quiero jugar con ellos y no puedo, porque es la hiperactividad a veces, tiene unas emociones muy grandes. Y empezamos tratamiento y al año él me llevó la invitación para su cumpleaños y me dijo, doctor, muchas gracias, ya tengo amigos, me gustaría mucho que usted pudiera acompañarme. Y es una bolita de 6, 7 años, ¿no? Y para mí lo que eso significa es pensar también el miedo, el miedo de cualquier cosa está bien tenerlo, ¿no? Está bien tener el miedo de no sé qué le va a pasar a mi hijo, sí, pero también me parece muy bonito escuchar las historias de cuando empezamos este tratamiento, lo que las personas sienten, ¿no? Y las capacidades que ganan. Ahora sí puedo. Yo me había contado esta historia que no puedo y ahora sí. Y qué contento estoy. Claro, claro. ¿Y qué significa eso para mí y para mi autopercepción? Que también es una de las, yo creo que de las áreas de habilidades que más sufren con esta nueva generación. Es cuál es nuestra percepción, nuestra autopercepción y cómo nosotros mismos, sobre todo con todo el tema de las redes sociales, de la exposición a cómo las otras personas se ven y contextos que no conocemos. Entonces estamos todo el tiempo comparándonos y sobre todo esta nueva generación que viene, muchas veces siento yo como con unas habilidades de resiliencia y de inclusive de autoanálisis un poco más débiles o muchas veces inexistentes. Entonces, ¿cómo enfrentas tú una realidad en donde tus habilidades y tus capacidades están todo el tiempo siendo como challenge, ¿sabes? Como retadas. 100%. ¿Sabes? Entonces, ¿de dónde sacas tú ese autoamor, ese yo creo en mí, ese yo sí puedo? Tiene que venir de un diálogo interno. Y ese diálogo interno viene desde que tú estás pequeño. Pero para eso, obviamente, para que un niño con TDAH llegue a ese lugar, tiene que haber intervención. Llámese psicoterapia, llámese psicotrópicos, llámese medicina alternativa. Obviamente queremos siempre tratar de llevar el tratamiento por la evidencia científica, por lo que está probado, ¿va? Pero entendiendo que cada niño responde de una manera diferente y cada persona es distinta. 100%. Y a eso más, ¿no? Es en la evaluación, como lo que estabas hablando, redes sociales, cuánto tiempo pasan los pacientes en pantallas, mover nuestro cuerpo es importante, ¿no? Y cada cuánto están haciendo ejercicio, qué tipo de ejercicio están haciendo, porque todas esas cosas modulan el cerebro, ¿no? Todas. El ejercicio aeróbico modula la corteza prefrontal, la cantidad de tiempo que uno pasa. Claro. Exacto, estamos durmiendo y
y eso es un tema que hemos visto últimamente un montón, ¿no? Claro, inclusive Problemas del cómo sueño. respiramos, inclusive Ujú. cómo, porque podemos dormir y no solamente es el tiempo que duermes, sino cuál es la calidad de tu sueño y qué tan La reparador calidad. es. Entonces hay Ujú. muchas, o sea, ver al paciente como desde un todo, ¿no? Eh, y verlo desde una perspectiva en donde no puedes ver. Yo no sé si tú estás familiarizado con el modelo ecobiológico de Bronfenbrenner, que es básicamente un estudio que trata sobre cómo uno tiene que evaluar al paciente desde un todo, desde todo su contexto, y donde ves no solamente el paciente a nivel conductual, sino a nivel académico, a nivel adaptativo, a nivel social, o sea, como una parte de su sociedad, ¿no? Y Ujú. a mí me gusta mucho como analizar los casos desde esa perspectiva. Creo que esa perspectiva nos ayuda a no dejar por fuera esa singularidad del paciente dentro de su contexto, 100%. sino que nos ayuda como a explicar el desarrollo humano como una interacción dinámica entre la persona y lo que lo Y el rodea, entorno. ¿sabes? Ajá. Y su entorno. Como debe ser. Pero los que nos estén escuchando, si quieren saber un poquitico más, se llama la teoría del sistema ecológico de Bronfenbrenner. Supremamente recomendado. Hay muchos libros que hablan sobre eso. Si tú eres un clínico o un profesional de la salud y estás en el ámbito de la evaluación y la intervención con niños y adolescentes, altamente recomendado familiarizarse con esta teoría ecología del sistema de desarrollo. Pues bien, la segunda pregunta súper común en práctica para nosotros se centra alrededor de la dependencia, ¿no? Y creo que como adultos y como padres siempre buscamos que nuestros hijos logren tener un equilibrio entre el tiempo que pasan en el colegio versus las tareas extracurriculares o actividades extracurriculares versus las tareas académicas versus el tema social, y siempre tratamos de que nunca se vayan a los extremos. Por ejemplo, yo vuelvo al caso de mi hija. Yo trato de no demonizar nada. A mí me parece que llevar las cosas a los extremos y decir todo esto es malo no es la manera apropiada de enseñar. Para mi parecer, a mí me gusta poder darle un poco de todo, pero que sea un poco de todo y no un todo o un nada. Entonces eso lo aplico, por ejemplo, con el tema del dulce. El dulce lo hemos demonizado sin entender que el dulce, Ujú. o por lo menos la glucosa, es parte de nuestra vida y además la necesitamos para Sí, de poder vivir y acuerdo. subsistir. O sea, le da energía a nuestras células. Claro, ¿dónde está, digamos que lo malo o lo negativo es en permitir, por ejemplo, que un niño coma dulce todo el día de su vida a todas horas, que no haya un Ujú. límite? Entonces, la dosis para mí es más importante que lo que es. Entonces, del mismo Y el modo contexto, también ¿no? Lo que el estábamos contexto, hablando del contexto, de la 100%, autorregulación, de que es una conversación donde ambos 100%. tenemos, yo como papá tengo un deber y una autoridad, y tú también como tienes una voz, y 100%. juntos la manejamos, ¿no? Correcto, y también es desde temprana edad, o sea, inclusive ahora, porque también me parece importante no educar y no criar desde la autoridad autoritaria, como que lo haces porque Ujú. yo digo y punto, sino más bien ayudarle a que ese cerebro mismo vaya internalizando raciocinio. Entonces, digamos que no le puedo decir es que el dulce es malo, porque realmente el dulce no es malo, sino más bien Ujú. cuál es el momento apropiado para comer dulce. Entonces, por ejemplo, yo no voy a ir a una fiesta de cumpleaños a no dejar que coma dulce, porque claramente pues ella está en un contexto social donde van a haber cupcakes, va a haber cake, van a haber sorpresitas en los gomitas, galletas. Entonces, en ese momento, digamos que es normal que coma dulce, uno lo va limitando. Ya, pero por ejemplo, de lunes a viernes trato de que el dulce esté el azúcar, sobre todo, esté Ujú. incorporado de una manera más natural en sus comidas, por ejemplo en las frutas, en los yogures, depende a lo mejor algún tipo de pancake que le haga o waffle que ya tiene pues un poco de azúcar ya de una vez como innatamente dentro de ella, ¿verdad? Entonces de ese mismo modo siento que muchas veces tengo papás que me dicen no quiero que mi hijo o mi hija que ha sido prescrito medicamento, y ojo, muchas veces vienen a mí con una prescripción que no llenaron, o sea que se las mandó neurología o psiquiatría y vinieron a hacer la evaluación y me dijeron, no, me hicieron la prescripción, me la escribieron, me la mandaron hace 6 meses, pero no se la ha dado a mi hijo. ¿Por qué no se la ha dado, señor padre de familia? Es que no quiero que se vuelva dependiente. Ujú.
Entonces, esa pregunta genera muchísimo miedo en los padres porque luego no quieren sentirse culpables de poder generar una adicción a un medicamento, de ser ellos quienes introduzcan un medicamento en la vida de sus hijos. ¿Cómo te ha afectado a ti o cómo has visto tú en consulta este miedo, si lo has visto, y si es un miedo latente en los padres de familia a los que tú atiendes, y cómo lo manejas? Muchas veces cuando los pacientes llegan a mí han agotado muchas estrategias y entonces llegan diciendo necesitamos medicamento, hasta el punto que muchas veces a mí me toca hacer un poco lo contrario y decir ¿qué rol tendría el medicamento acá? Sin embargo, yo siento que en general es una conversación difícil porque si bien son medicamentos, el Adderall es una mezcla de anfetaminas, ¿no? Sí. Y entonces uno dice, no, pero adicción. Pero lo que se sabe es, por ejemplo, tener ADHD sin tratamiento es un factor de riesgo altísimo para desarrollar trastornos adictivos. Y lo contrario es cierto, tener tratamiento para ADHD disminuye el riesgo de adicción en estas personas, ¿no? Y eso se ha demostrado en varios estudios con respecto al tiempo. Claro. Y entonces, para mí es tomar un paso atrás y darse cuenta que cuando uno supervisa y es un tratamiento que es colaborativo, que es un tratamiento donde se establecen metas claras, prioridades compartidas, el medicamento tiene un lugar que es mucho más seguro. Y entonces no es algo que genere dependencia o un trastorno de abuso de sustancias, sino es una herramienta dentro de un complejo más de herramientas grandes para llegar a una meta en común. 100%. Y me encanta lo que dices porque también hay un dato que suele sorprender y es que obviamente las investigaciones que tenemos hasta el día de hoy, hasta la fecha, han encontrado que el TDAH no tratado se asocia además con un mayor riesgo de accidentes, de problemas académicos, o sea, no solamente de adicción, de dificultades laborales futuras, incluyendo además un factor de riesgo más alto para desarrollar trastornos del ánimo y la ansiedad, como la depresión. 100%. Hasta mortalidad. No sé si viste el estudio que también salió hace poquito en los, no me acuerdo en qué país, creo que era en Finlandia. Ajá. Y demostraron que uno de los medicamentos de ADHD en algunas personas sube la tensión arterial, ¿no? Y entonces sí. el paper lo que examinaba era cómo balanceamos el riesgo cardiovascular con el riesgo de tener una enfermedad como ADHD que no es tratada. Sí. Y las personas que estaban en tratamiento de ADHD tenían una disminución súper significativa en la mortalidad. O sea, independiente de subir el heart rate y cualquier otra cosa, tenían menos mortalidad por lo que estabas diciendo, menos accidentes, menos consumo de sustancias, mejores oportunidades laborales, que todo eso se traduce a largo plazo a mejor sobrevida. 100%. Y una pregunta que sigue después de esta es, ¿hay que tomarlos toda la vida? Y usualmente en consulta yo trato de hablarle a los pacientes sobre el propósito del medicamento en el momento que se siente prescrito, ¿verdad? Porque la manera como nosotros lo percibimos desde la neuropsicología pediátrica es más como una herramienta que tú utilizas para poder regular en ese momento tu emoción, tu conducta, para poder ayudarle al cerebro a suplir aquel químico cerebral que está siendo o sobreproducido o underproduced, ¿sabes? O sobre o que hay una disminución. Entonces, en ese momento, digamos que pensar en que se va a tomar toda la vida creo que no es la pregunta correcta, sino más bien es ayudar al paciente a entender por qué el niño lo está tomando, cuál es el objetivo, y muchas veces es explicarle qué es lo que hace el medicamento en el cerebro, porque si bien es importante obviamente tener el acompañamiento correcto con psicotrópicos, también es importante apoyarnos el medicamento por el tiempo que sea necesario, pero no depender toda la vida de ellos. Sobre todo, si no lo que estás tomando es medicamento y no estás haciendo más nada para ayudarte. Y te voy a explicar en qué contexto me refiero. Por ejemplo, de repente hay un niño que está diagnosticado con TDAH y está prescrito, vamos a utilizar Adderall para dar el ejemplo. Y supongamos que de repente lo que el papá reporta es que sí, que hubo una mejoría en la atención, una mejoría en la autorregulación, en la iniciación de actividades, que es lo que vemos como el task initiation, la parte toda de las habilidades ejecutivas. Pero de repente el papá dice, pero ¿sabes qué?
cuando sentimos que se va el efecto, que es el down, que pasa usualmente a las 10 horas más o menos de haber tomado, 8 o 10 horas de haber tomado el medicamento, sentimos que hay irritabilidad, sentimos que hay mal genio, sentimos que el niño se pone ansioso. Entonces yo empiezo a preguntarle, bueno, pero el niño está, aparte de eso, haciendo terapia individual, psicoterapéutica, para ayudarle también a controlar y aprender estrategias para modular la ansiedad, pero no las está recibiendo. ¿Y cómo duerme el niño? No tenemos realmente como un horario establecido de sueño, se acuesta pues muy tarde, a veces acuesta viendo televisión, ¿y hace ejercicio? No hace ejercicio. ¿Y cómo come? No, doctor, eso es un problema, porque entonces la alimentación, pues termina comiendo nada más cosas fritas, o a veces, cuénteme un poquito cómo es su dieta. No, él tiene problemas sensoriales, entonces lo único que come son chicken nuggets. Y ojo, esto no es para demonizar ningún tipo de comida, sino lo que habíamos hablado. Todo es parte de un todo. Entonces, claro, en ese momento, si tú me preguntas a mí qué tanto debe tomar ese niño ese medicamento, pues yo te diría, en ese momento, pues va a tener que tomarlo por mucho más tiempo del indicado, porque no ha corregido y no ha ajustado otras áreas de su vida y de su entorno que tienen que ser ajustadas para poder tener un mejor pronóstico y para poder alcanzar esas habilidades que necesita para poder no depender y no estar en el medicamento toda la vida. ¿Cómo lo manejas tú en consulta? De hecho, muy parecido, y me gusta mucho cómo lo hablaste, porque es lo que estábamos hablando de la relación entre la persona y el entorno. Sí. Y también cómo el ADHD o el ODD, el OTDAH, está en la relación del cerebro y en la corteza prefrontal, ¿no? En la parte ejecutiva, que decide qué voy a hacer, cómo la voy a hacer, cuándo lo voy a hacer. Y estas cosas que estamos hablando del sueño, del ejercicio, también se ha mostrado en varios estudios que ayudan a mejorar esas funciones ejecutivas, ¿no? Y ayudan a madurar el cerebro más rápido. Entonces, estoy muy de acuerdo cuando uno implementa muchas estrategias de organización, estrategias de colaboración con el colegio, estrategias de alimentación, de sueño, de actividad física. Es más probable que estos circuitos que todavía se están desarrollando de conexión entre la parte frontal del cerebro y el resto del cerebro se empiecen a conectar de una manera mejor. Y en ese contexto hay muchos pacientes, de hecho hasta antes de los fMRIs decíamos que la mayoría de pacientes con ADHD outgrew their ADHD para el tiempo que cumplían 18 años, ¿no? Después empezaron a ver neuroimágenes elegantes que mostraron que hay ciertas diferencias. Así. Sí, pero de acuerdo, y es eso, no es entender, y para mí lo más importante es desde la primera cita establecer un canal de comunicación de confianza y unas metas específicas del tratamiento, o sea, honestidad de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es lo deseado del tratamiento, y yo siento que de esa manera es más probable que lleguemos a un estado donde muchos pacientes llegan, donde incorporan las técnicas de entrenamiento, incorporan las técnicas de organización, de manejo de emociones, y eso facilita que las personas no necesiten medicamentos, o si lo necesitan para tareas específicas o para momentos específicos. Pero obviamente es una decisión individual. Para mí eso es 100%. Una cosa que es 100% individual. Y también guiado por el efecto que va teniendo el medicamento en el cerebro, como hablábamos anteriormente hace un rato, en donde se le va permitiendo que estas redes neuronales vayan madurándose y vayan solidificándose a medida que el niño no solamente está expuesto al medicamento, sino que también va adquiriendo nuevas habilidades. Entonces esas nuevas habilidades van a hacer que la necesidad para usar el medicamento, o por lo menos en las mismas dosis, vaya cediendo, se vaya disminuyendo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso al final del día? Que tenemos que, uno, abandonar la idea de que es blanco o es negro, uno. Y dos, entender que hay personas que utilizan el medicamento durante años porque su cerebro así lo requiere, pero también hay personas que lo pueden utilizar durante etapas específicas y está bien. También hay personas que eventualmente dejan de necesitarlos, como hablábamos, a los 18 años ya no vemos sintomatología, ya no hay evidencia científica de que tu cerebro está funcionando atípicamente en ciertos lugares relacionados con el TDAH, entonces ya también lo podemos dejar de prescribir y simplemente apoyarnos en estas otras técnicas de conductuales y de manejo de emociones. Así que siempre es una decisión que tiene que reevaluarse dependiendo del momento de la persona. Ni siquiera de la edad solamente o del diagnóstico, sino del contexto de la persona. Exactamente. Ahora, una pregunta que siempre me hacen o que yo pregunto también es,
si a los papás de mis pacientes les han explicado cómo funciona el medicamento. Yo quiero que tú hágate cuenta que estás hablando con una familia en este momento y nos expliques cómo funciona el medicamento del TDAH y cuál es la diferencia entre y no estimulante. Creo que esto va a ser muy beneficioso para muchas familias que nos están escuchando. Bueno, vamos a ver cómo me va. Yo soy pésimo actor, como te has dado cuenta. Generalmente yo digo, mira, estos medicamentos, primero empiezo con una explicación del TDAH. Y Sí. para mí, yo generalmente digo, como entendemos el TDAH en este momento, es una diferencia en el desarrollo del cerebro. El cerebro en general se desarrolla desde la parte de atrás del cerebro hacia la parte más como moderna del cerebro, que es la parte de adelante del cerebro, que se llama corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal está conectada como por unas avenidas al resto del cerebro. Y lo que sabemos es que las personas que tienen trastorno de déficit de atención o TDAH, esas autopistas suelen ser un poquito más angostas y hay como más trancón. Y entonces se demora más en llegar el mensaje desde adelante hacia atrás. Y generalmente empiezo a poner ejemplos de lo que hayamos hablado en la consulta. Por ejemplo, de lo que hablamos tú y yo es esa rendición, ¿no? Son problemas de matemáticas que tienen la capacidad de hacer, o son párrafos que pueden leer, pero la autopista está chiquita y entonces dicen, no puedo llegar hasta allá. Sí. Y claro, si te quedas en el carril y esperas un ratico, vas a salir por el exit y ya. Pero es ese poquito, ¿no? Y lo que hacen estos medicamentos es que agrandan las autopistas. Mientras el medicamento está allá, la conexión entre la parte anterior del cerebro y el resto de las estructuras posteriores es más fuerte, y eso facilita las redes de atención y las redes de planeación y todas esas funciones que encontramos. Y hay dos maneras de hacerlo. Exacto, inhibición, todas esas cosas. Y dos maneras de hacerlo. Los estimulantes lo que hacen es de las como avenidas que tenemos, construyen avenidas desde que se toma el medicamento, una hora se hacen más avenidas y cuando se acaba el medicamento se vuelven más angostas otra vez. Pero los no estimulantes tienen una cosa, hay diferentes mecanismos de acción, pero lo que hacen es a poquito, en el curso de entre 2 a 4 semanas, dependiendo del medicamento, ayudan a ensanchar las avenidas. No son tan efectivos y no son arreglos tan rápidos como suelen ser con los estimulantes. Sin embargo, en un curso de 2 a 4 semanas lo que hacen es ensanchar. Entonces, en vez de tener 2 carriles, tienen 3 carriles y las bermas de los lados, y entonces eso facilita que haya más tráfico. Y hay pacientes que se mejoran más con unos, con el otro, o con una combinación o así, pero en general la idea es que mejoran la comunicación entre la corteza prefrontal y el resto de estructuras del cerebro. Súper, me encanta tu explicación. Creo que es muy fácil de digerir y creo que para las familias también fácil de entender. Nosotros usamos una metáfora un poquitico parecida con el tema de las avenidas, pero lo hacemos más como si fuese que el cerebro es una ciudad, ¿va? Y tiene autopistas con mucho tráfico y tiene otras que son como las calles que van por debajo, ¿no? Entonces como que ciertas partes del cerebro que se van comunicando, entre esas el lóbulo frontal, al que yo le llamo siempre la torre de control. Entonces es como que la torre de control va manejando y va mandando información por estas autopistas, y cuando en estas autopistas tienen mucho tráfico, ¿sabes? Entonces el medicamento lo que ayuda es a que ese tráfico fluya un poco mejor, ¿va? Que lo que causa además es que haya mayor conectividad entre una parte de la ciudad y otra. O sea, es básicamente como que el mismo ejemplo, pero usando diferentes puntos de referencia. Una pregunta que me surge, que también los pacientes de vez en cuando nos hacen, es cuándo considerar la medicación y cuándo, por ejemplo, decidir, o cuándo decides tú como psiquiatra cuando un paciente necesita un estimulante versus un no estimulante. ¿Cómo tomas esa decisión? En colaboración. Para mí la respuesta, y yo siento que eso es consentimiento informado, ¿no? Yo tengo este problema, ¿qué maneras tengo de resolverlas? Y generalmente lo que a mí me gusta hacer es presentar todas las posibilidades, efectos adversos, efectos secundarios, y digo, en esta situación lo que yo recomendaría es este medicamento o no medicamento, o cómo usar este medicamento en este entorno más grande, ¿no? En general,
digamos desde un punto de vista en promedio, si uno mira las guías científicas, dicen la mayoría de pacientes deberían probar un estimulante. Eso es, y obviamente, o sea, estamos basados en que hay un diagnóstico de ADHD que está hecho, que es una Sí, persona que tiene tratamiento también psicológico y, digamos, las cosas no están yendo como deben ser. Mejor dicho, estamos en este caso específico. Pero yo siento que tal vez la mejor respuesta es, depende del contexto. Hay personas que, por ejemplo, la familia probó estimulantes y como sabemos, el ADHD también tiene un componente genético importantísimo, ¿no? sí, Y los estimulantes no les funcionaron a los papás y dicen, yo no quiero a mi hijo en estimulantes y me parece que es una buena decisión, o sea, es una decisión de consentimiento informado, decir, mire, en promedio, de 10 personas que prueban un estimulante, 8 se van a mejorar, midiendo en esta escala de ADHD, y si uno prueba un no estimulante, la probabilidad es como el 65%. Eso no quiere decir que sea cero, sino y si uno combina los dos, mejora un poquito y en fin. Pero es más otra vez, como tomamos el paso atrás y decimos, en esta circunstancia, estas son todas las posibilidades que tenemos y cuáles podemos mover y cuáles le llaman la atención y cómo podemos hablar abiertamente de los miedos que nos dan, de las dificultades de si no consigo este medicamento o mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tío probaron este medicamento y los llevó a este lado y por eso no lo quiero probar. Y yo siento que eso es lo más importante, ¿no? Hablar abiertamente de qué esperar y qué no esperar de los claro, medicamentos. de acuerdo. Y creo que agregando a tu proceso, yo también en la parte como clínica, de la manifestación clínica, muchas veces recomiendo consulta con psiquiatría para posible exploración de, por ejemplo, un no estimulante, cuando veo que el niño, por ejemplo, no tiene ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, si ya de entrada es un niño que tiene TDAH con ansiedad o TDAH con una mayor inclinación a la irritabilidad o TDAH con problema como de autoinhibición y comportamiento agresivo, por lo general me inclino más a hacer la recomendación de un no estimulante primero para ver cómo reacciona, porque sabemos que el estimulante ya de por sí tiende a tener un riesgo, o sea, carga un mayor riesgo a un efecto adverso de ansiedad o problemas de sueño también. Por ejemplo, si el niño tiene problemas de sueño ya que son inherentes en el niño, o tiene, por ejemplo, problemas de peso, entonces ya mi recomendación va a ser siempre irnos primero por el no estimulante, pero obviamente siempre la recomendación es hacerlo acompañado de una consulta con psiquiatría para poder evaluar todos los otros factores que hay, el peso, el contexto, los hábitos, la dinámica familiar, la Porque hay necesidad, personas que no pueden esperar que no pueden 12, esperar 12 semanas. semanas, ¿no? O sea, Exacto, estratega, por ejemplo, se puede tiene que demorar ser, 12 semanas en exacto, la titulación y que hay exacto, familias, pacientes que las 12 exacto. semanas no se las aguantan. No se le puede. O por ejemplo, explorar como que algo intermedio como Vyvanse, ¿sabes? Que va a tener como Ujú, que exacto. un sistema que también lo metaboliza tu cuerpo, pero creo que al final del día cuando está metabolizado tiene el mismo efecto que el estimulante. Entonces, como Ujú. que esa siempre como es mi recomendación a nivel conductual. Y bueno, creo que lo más importante es siempre pensar como en el bienestar emocional del niño, su capacidad de aprender, su funcionamiento diario. Creo que ver y también evaluar si su autoestima está siendo impactado, cómo están sus relaciones, su funcionamiento académico. Entonces, como que evaluar su contexto en términos generales. José, creo que hoy hemos desmontado algunos de los mitos más frecuentes sobre el TDAH, pero siento que esta conversación apenas comienza, porque si hablar de estimulantes genera muchas preguntas, hablar de ansiedad, depresión y medicamentos psiquiátricos genera todavía muchísimas más preguntas y creo que tenemos mucha tela por cortar. De acuerdo. Sí, y me parece Trabajo. que ahí es donde encontramos como algunos de los mayores malentendidos sobre la salud mental. Entonces, en nuestro próximo episodio vamos a responder preguntas que muchísimas familias tienen, pero pocas se atreven a hacer. Los antidepresivos cambian la personalidad, los medicamentos simplemente tapan el problema, cómo saber si es ansiedad, si es TDAH o es algo completamente diferente, y qué pasa cuando alguien quiere dejar un medicamento, ¿no? Así que los invitamos a estar muy atentos a la parte número 2, no se la pueden perder porque vamos a entrar en una conversación que puede cambiar la forma en que entendemos la salud mental. Así que muchas gracias por su sintonía y esto ha sido A Cerebrito Quitado. Chao, chao.
Chao. José, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir todo tu conocimiento, por brindarnos este espacio para poder abordar esos temas súper importantes con todas las familias, educadores, profesionales de la salud que nos escuchan. Y estamos muy emocionados de continuar esta conversación en nuestra segunda parte. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti.